En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el cuarto domingo después de Epifanía y este Evangelio que sería hermoso poder detenernos con más tiempo, pero prácticamente describe toda la situación actual de la Iglesia, la nuestra, y los tiempos inmediatamente venideros, porque Jesús en la barca es la Iglesia, está durmiendo, que es lo que nos parece ahora en este momento, como que Jesús no está presente, como que Dios está ausente, no nos ayuda y estamos en medio de una gran tormenta, como describe la historia. Se levantó en el mar una recia borrasca, una recia tormenta, que es lo que estamos viviendo ahora, padeciendo ahora ataques por todos lados, sobre todo de las herejías, hasta el punto de que la nave se veía cubierta por las olas, que es precisamente la nave, la iglesia cubierta por las herejías. Y Jesús dormía, como ya dije, como si no le interesara, como si no fuera a hacer nada por nosotros. Entonces van los discípulos y lo quieren despertar, le dice: Señor, sálvanos, que perecemos. Les dice Jesús: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Nos recrimina nuestra poca fe. Eso es tal cual, es lo que estamos viviendo hoy, prácticamente la ausencia de la fe. Entonces se levantó y mandó a los vientos y al mar que se calmaran, y siguió una gran bonanza. Es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se levanta, calma todos los problemas que tenemos, sobre todo de las herejías, y se sigue una gran bonanza, un hermoso tiempo del reino de Cristo. Y entonces los discípulos maravillados decían: ¿quién es este para que los vientos y el mar le obedezcan? ¿No? ¿Quién es este? Bien, este es Jesús, el Rey que viene a salvarnos. La forma rápida y entrecortada de la súplica de los discípulos, los discípulos que estaban en la barca, que eran los más íntimos del Señor, suponemos que son los apóstoles y algunos otros discípulos íntimos del Señor, señala la magnitud del peligro que ellos veían que se les venía encima, ¿no? Esa gran tormenta los llevaba de aquí para allá en la barca y veían que iban a naufragar. Gran peligro, como lo es ahora el gran peligro de las herejías. Para que una tormenta de tal magnitud asuste a pescadores, acostumbrados a tormentas, porque ellos estaban todo el tiempo y toda la noche en el lago y no es la primera tormenta que veían o que experimentaban, esta tiene que haber sido realmente muy, muy grande y muy terrible, como para haberles movido a importunar al Señor mientras dormían, porque ellos, por respeto a Jesús, no querían despertarlo, pero era tanto el temor, el peligro que les acechaba, que lo despiertan. Sálvanos, Señor, que perecemos. ¿Qué es lo que tenemos que decir nosotros hoy también? Sálvanos, Señor, que perecemos. Entonces las premuras de nuestros tiempos, de estos tiempos, que son más espantosas que la tormenta que experimentaron los discípulos en el lago de Tiberíades, nos lleva a pedirle que nos conceda la salud del alma y del cuerpo, la totalidad de la salud, para poder ser contados como intachables en la venida de nuestro Señor. Esperamos que con su ayuda podamos superar cuanto por nuestros pecados padecemos, dice la oración colecta. Al vernos expuestos en tantos peligros, sabe muy bien Dios que, dada nuestra humana fragilidad, no podemos subsistir. O sea, contamos con la ayuda de Dios porque Él sabe muy, muy bien que no podemos subsistir. Y en estos peligros de tantos ataques de herejías, le pedimos al Señor que corrija a sus siervos porque perecen, que nos corrija
de todos los errores que podemos tener porque perecemos en esos errores o por causa de esos errores. Esa es nuestra tormenta hoy. Y San Pablo nos dice, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo, Romanos 13:9, y la caridad no hace mal al prójimo, Romanos 13:10, que es la lección primera de hoy. Es preciso que toquemos un tema que surge de una perversa mentalidad que se ha impuesto en la Iglesia, lamentablemente, y que es urgente corregir, porque si no se corrige, se corre un gran peligro. Romanos, volviendo a esta lectura de San Pablo de hoy, Romanos 13:9, exhorta a San Pablo allí, no cometerás adulterio. Se refiere sin duda San Pablo a la deshonestidad entre los esposos. Pero también podemos hacer una aplicación de adulterio, de la palabra adulterio, al adulterio de la fe. Pues el adulterio entre los esposos, lleva necesariamente a un adulterio de la fe, en los esposos ciertamente, y eventualmente en la sociedad. O sea, el adulterio entre los esposos, un problema de fe, lleva al adulterio de la fe en general y eventualmente al adulterio de la fe de la sociedad. Por este horrendo pecado de adulterio, los esposos ponen en riesgo su fe. Entonces, el error en la doctrina hace estragos. Y por eso se insiste tanto en combatir el error. Socava la integridad de la fe necesaria para entrar en el reino de Dios. Si la fe no es total, no es íntegra, no se puede entrar en el reino de Dios. Y San Pablo nos apremia a enseñar al prójimo la correcta doctrina católica, que es lo que tendrían que hacer todos los obispos y los sacerdotes de la tradición hoy, para que su fe, para que la fe a los fieles a los cuales llegamos, se haga plena. Porque si la fe no se hace plena, es imposible entrar en el reino de Dios. Y eso es la máxima caridad, que la fe de ustedes fieles se haga plena, y la mía también, ciertamente, porque redunda en beneficio propio, ¿no? Lo dice muy claramente San Pablo, Romanos 13:10, la plenitud de la ley, la plenitud de la fe es la caridad. Y si lo damos vuelta, la caridad es la plenitud de la fe. Que se enseñe la plenitud de la fe es caridad, la máxima caridad. Hay una corrupción del correcto entendimiento del matrimonio católico, que viene del influjo del modernismo, de la falsificación de la castidad matrimonial y que lleva, como ya dije, consigo una adulteración de la fe. Hay un influjo que viene del modernismo. En la tradición hay un influjo que viene en el modernismo y principalmente viene a través del uso del matrimonio. Y eventualmente, como ya expliqué también, afecta a todos los demás órdenes de la fe y de la vida, de la sociedad, de la iglesia. Lamentablemente, sacerdotes de la tradición que vienen del modernismo y han sido reordenados bajo condición, como así también laicos casados que vienen del modernismo, que han sido casados en el modernismo, no han hecho todavía la transición necesaria hacia la verdadera fe de forma plena. Están en la verdadera fe, pero es como que hay lagunas todavía en esa verdadera fe y es comprensible porque uno va poco a poco adquiriendo la verdadera fe, va aprendiendo cosas o subsanando errores que venía trayendo. Eso incluso nos pasa a nosotros los sacerdotes. Y eso lo exige San Pablo en la carta a los Romanos hoy, como acabo de decir, la plenitud de la ley, la plenitud de la fe es la caridad. Que la caridad para con el prójimo
es que ellos, que los fieles, que el prójimo, alcancen la plenitud de la fe. Entonces, conceptos deformados, conceptos que han sido deformados por la Iglesia falsa del Vaticano II, se han infiltrado en la tradición. La falsa Iglesia del Vaticano II, que se hace pasar por católica, pero no lo es, porque miente, como dice nuestro Señor Jesucristo, se han introducido en la verdadera fe y es necesario denunciarlos y atacarlos. ¿Cómo define la Santa Iglesia Católica el acto conyugal entre esposos? El dogma y la moral de la Santa Iglesia Católica establece que los matrimonios católicos no pueden usar los periodos de infertilidad de la mujer, como por ejemplo el tan conocido método Billings, de forma exclusiva, es decir, de forma constante a lo largo de todo el matrimonio, siempre o casi siempre, como si fuera lo normal, como si el sexo en el matrimonio debe hacerse con esas condiciones, en los periodos de infertilidad de la mujer y siempre o casi siempre. Y eso es extremadamente perverso para con Dios. Lamentablemente esta práctica es aceptada como lícita, esta forma constante de este uso del sexo es presentado como lícito por los matrimonios que vienen del modernismo, ya dijimos, porque fueron educados así, y que son ahora tradicionalistas, y también por los sacerdotes que la recomienda por no haber recibido la formación adecuada de la verdadera fe al respecto, al sacramento del matrimonio. De más estaría repetir que estamos hablando de métodos naturales para no tener hijos, los cuales parecerían tener un tinte de inocencia con respecto a las condenables formas profilácticas o mecánicas para no tener hijos que están tan en boga. En la encíclica Casti Connubii del Papa Pío XI, del 31 de diciembre de 1930, es magisterio infalible vigente en la Iglesia Católica. Y se invita a todos los matrimonios especialmente a que lean esa encíclica Casti Connubii de Pío XI del año 1930. Ese es el magisterio infalible de la Iglesia y es a ella quien debemos sujetarnos en este tema de la castidad matrimonial. Con respecto al matrimonio, ya en ese año 1930, o sea, estamos hablando de casi 100 años atrás, Pío XI decía que los hombres estaban acechados por extremas liviandades desenfrenadas. Extremas liviandades desenfrenadas. En efecto, se pretendía ridiculizar la santidad del matrimonio con caprichos y frivolidades. Necesario explicar, antes de entrar más profundamente en este tema, algunos conceptos sobre la ley. Dios gobierna con su ley divina. Divina porque es de Dios. La ley de Dios es ley divina, que se divide en natural y positiva. La ley de Dios es natural y positiva. A todas las criaturas, absolutamente a todas las criaturas, incluido el hombre, las gobierna con su ley natural. Un ejemplo de esto es lo que sucede con la fertilidad de la mujer. Es una ley natural en la mujer, una ley natural de la criatura. También sucede lo mismo con los animales. Y solo al hombre Dios gobierna con su ley divina positiva. La ley divina positiva es la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio infalible de la Iglesia Católica, que impone leyes divinas positivas sobre el matrimonio y sobre todo lo demás, pero ahora nos interesa solo esto del matrimonio. Entonces el matrimonio, podríamos decir, está regulado por un lado por una ley natural, sigue la naturaleza
de la criatura, y por otro lado, y más importante aún, por una ley divina positiva de Dios, que tiene que ser hecho el sexo de una determinada manera, como Dios lo quiere. Entonces, el sexo en el matrimonio es gobernado por este doble tipo de ley de Dios, ambas. Es decir, en el caso del hombre, Dios lo gobierna con su ley divina, tanto natural como positiva. Ambas leyes, por ser divinas, es decir, por provenir de Dios, se van a cumplir y van a ser efectivas siempre, indefectiblemente. Sería un contrasentido de decir que una ley de Dios no se vaya a cumplir y no se vaya a cumplir siempre. En cualquier periodo de la historia humana, y no hay nada que pueda revocarlas. O sea que esas leyes son sí o sí, así, de esa manera. En cuanto a la ley divina natural, en sí misma irrevocable, como ya dijimos, fue y es efectiva desde Adán y Eva, porque es parte de la creación. La ley natural de las criaturas, particularmente en el hombre, particularmente la fertilidad de la mujer, es parte de la creación. Así Dios lo creó. Pero lamentablemente por la caída de estos dos primeros seres, Adán y Eva, esta ley natural divina en el hombre está revuelta. Por el pecado original, el hombre encuentra contradicción en sí mismo, y en más de las ocasiones la ley divina natural, la naturaleza del hombre caída, revelada, se rebela contra el hombre mismo y contra Dios. Dice, bueno, la naturaleza como está dada vueltas, como está, digamos, de una forma trastocada, quiere hacer lo contrario a lo que Dios le pide naturalmente. Podríamos dar, para que se entienda más claramente, un ejemplo, las personas que quieren cambiar de sexo. Es una ley natural, un varón que quiere hacerse mujer, es trastocar la ley natural e ir en contra de la ley natural y también de la ley divina de Dios. Ley positiva de Dios. Bien, ese es un ejemplo para que les quede más claro cómo hoy se intenta trastocar la ley natural de Dios, de la creación. Es decir, la ley natural de uno se rebela en contra de uno mismo, en este caso de este hombre se rebela en contra de él mismo, queriendo ser mujer, y también se rebela en contra de Dios. Bien. Entonces, en el año 1930, el Papa Pío XI se da cuenta que el mundo quería hacer esta tergiversación de la ley natural que gobierna toda la naturaleza. Querían que fueran de alguna manera reformadas según el capricho de los hombres, como esto que les estoy diciendo ahora. Y esto está tan en boga hoy. O, por ejemplo, también los tatuajes. No hay necesidad de tatuarse, es algo que va en contra de la ley natural porque Dios no nos ha hecho con tatuajes, simplemente. Igualmente se sostenía en el año 1930 que la ley divina positiva, no la natural, aclaro para que esto quede más claro, debía ceder ante los caprichos humanos. Entonces vuelvo a repetir esta idea. En el 1930 quería que se tergiversara la ley natural como la ley positiva de Dios, las dos leyes. Es decir, se quería también que hubiera un cambio en las Sagradas Escrituras, en la tradición de la Iglesia y el magisterio infalible de la Iglesia. Y ese cambio lo lograron. Lo lograron en el Vaticano II. El Vaticano II se logra trastocar la ley positiva de Dios, porque cambiaron la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en el Padre Nuestro no se dice perdona nuestras deudas, sino perdona nuestras ofensas, que en la Escritura no está esa palabra. Bien, para darles un ejemplo. Cambiaron la tradición
en muchos ejemplos de la tradición. Cambiaron el magisterio, como esto que estoy poniendo ahora, del caso de los periodos de fertilidad e infertilidad, y tener sexo solo e infertilidad de modo permanente. Este rebajamiento de las leyes, trastocar las leyes divinas, tanto la natural como la positiva, es lo que conocemos hoy como modernismo. El modernismo que practica el Vaticano II, que no es la Iglesia Católica y que nos impone y que nos ha infectado de alguna manera, lamentablemente, estamos infectados de modernismo, es rebajar las leyes divinas. Y una degradación de cualquiera de las dos leyes, si se degrada la natural, degrada indefectiblemente también la divina, y si se degrada la divina positiva, degrada también la natural divina. Y esto comenzó a imponerse en el mundo de un modo muy notable a partir de la deconstrucción de Occidente, de la caída de Occidente posterior a la gran defección de los hombres de la Iglesia Católica después del Vaticano II. Es allí cuando empieza toda la debacle, aunque ya en 1930 el Papa lo veía esto. En el numeral 20 de la encíclica Casti Connubii, el Papa Pío XI dice que la prole, es decir, los hijos, es uno de los bienes del matrimonio y no son para nada una pesada carga, porque es la objeción que se comenzaba a poner. Los hijos son una pesada carga, entonces hay que reducir el número de hijos. Luego, no querer concebirlos o reducir el número de hijos atenta directamente contra las leyes de Dios, la natural y la positiva. Los matrimonios que empeñadamente evitan la generación vician el acto conyugal lícito de los esposos, es decir, van en contra de la ley natural y van abiertamente en contra también de la ley positiva de Dios, la revelación y el depósito de la fe de la Iglesia. Esta mentalidad de no querer tener hijos la debemos en gran parte, como ya dijimos, del Vaticano II, pero a la encíclica Humane Vitae de Montini, que es el falso Papa Pablo VI, de 1968. O sea que ese año 1968 fue trágico, porque cambió muchas cosas, la fórmula de ordenación, la fórmula de consagración y la fórmula de matrimonio, podríamos decir. Porque comenzó a imponerse la mentalidad de no querer tener hijos. Subrayamos, Humane Vitae es un documento emanado por un papa falso y por ende no es en absoluto un documento católico, porque trae mucha confusión. Uno dice Humane Vitae e inmediatamente lo asocia como que es un documento católico, pero no lo es. Montini, con engaño, impuso esta mentalidad de no querer tener hijos a los católicos. Bien, muchos matrimonios que se casaron en el Novus Ordo y que ahora son tradicionalistas, gracias a Dios, o matrimonios que se casaron en la Fraternidad de San Pío X, e incluso matrimonios que se casan en capillas sedevacantistas, vienen acarreando estos problemas de la Humane Vitae. Y es que este documento de Montini, falso Papa Pablo VI, lanzó la bomba de la técnica anticonceptiva natural. Técnica anticonceptiva natural. Pío XI dice en el numeral 20 de la Casti Connubii que esta opción era en el pasado solo de algunos pocos, o sea, muy poca gente practicaba esto, la anticoncepción natural. Pero ahora, continúa el Papa, se ha vuelto una costumbre generalizada, una criminal licencia. Ya en el 1930
una criminal licencia, o sea, un permiso que se tomaban los esposos, que es criminal. Evitar la prole es una criminal licencia en contra del fin primario del matrimonio. Pío XI aborrece esto y dice que no se pueden llamar a los hijos una pesada carga. Fíjense qué horrible que un matrimonio diga que los hijos son una pesada carga. Si los hijos se enteraran de eso, sería motivo como para estar bastante tristes, ¿no? Muy, muy tristes. Que mis padres me consideren una pesada carga. Hoy una sustancial mayoría de matrimonios católicos acceden a esta criminal licencia para satisfacer la voluptuosidad, sin tener que hacerse cargo de una pesada carga. No quieren tener hijos, pero quieren tener sexo y no quieren tener una carga. O tienen un hijo, o a lo sumo dos, y después placeres, viajes, mascotas, en fin, etc. Y por razones o necesidades de las madres o por problemas económicos de la familia, toman acuciosamente esta medida. Y esto es viciar el sexo, ir en contra de la ley divina natural. No hay motivos, dice Pío XI, por gravísimos que sean, que puedan justificar el destituir, el quitar o destruir adrede del acto conyugal de los esposos su intrínseca naturaleza y virtud, o sea, la capacidad que tiene el acto conyugal entre los esposos de generar hijos. Eso es lo que se está haciendo con respecto a la ley natural, destruir o destituir al acto entre los esposos de la capacidad de generar hijos. Hacer esto es obrar contra natura, es decir, contra la ley natural de Dios. Es una acción torpe e intrínsecamente deshonesta. Y la ley divina positiva tampoco cede, traspasa la realidad humana, tiene trascendencia perpetua y aborrece este delito en contra de la ley natural y no lo permite. Dios no permite, dicho en pocas palabras, que se cometa esta transgresión en contra de la ley natural, que se prohíba o que se obstaculice la generación de los hijos. San Agustín dice que el que evita la concepción de los hijos yace ilícita e impúdicamente con su legítima mujer, como si estuviera yaciendo con una prostituta. Y San Agustín condena el onanismo, que si a alguien le interesa saber más sobre esto puede confrontar Génesis capítulo 38, versículo 9, que es una práctica sexual contraceptiva natural. En el número 21, Pío XI da un texto crucial. Solemnemente promulga que cualquier uso del matrimonio en el que maliciosamente el acto quede destituido de su propia y natural virtud procreativa va en contra de la ley de Dios y de la ley natural, y los que tal cometen se hacen culpables de un grave delito, es decir, cometen un grave pecado. En una declaración magisterial como esta, que acabo de leer, se pueden apreciar dos rasgos característicos de la infalibilidad del Papa. Así lo enseña el padre Jesús Bujanda en su Manual de Teología Dogmática, edición 1952. Esas dos características son: primera característica es que dicha doctrina sea revelada por Dios a la Iglesia. Dios mandó que se tengan hijos, no mandó que se tenga sexo para no tener hijos. Hay una gran diferencia, es bien claro. Es doctrina cristiana desde el principio, desde Adán y Eva, y transmitida en la Iglesia en todo tiempo sin interrupción. O sea que hoy también está vigente esta ley. Y la otra característica es que dicha doctrina
debe ser fiel y enteramente guardada por la Iglesia Católica, a quien el mismo Dios ha confiado la enseñanza y defensa de la integridad y honestidad de costumbre, que esté siempre en el depósito de la fe. Siempre estuvo en el depósito de la fe que Dios manda a que se tenga hijos a través del sexo, y no manda otra cosa. Por lo tanto, esa doctrina es completamente infalible de la Iglesia, porque reúne esas dos características dadas por una promulgación infalible del Papa Pío XI en la encíclica Casti Connubii. La Iglesia entonces ha siempre sostenido que de ninguna manera los esposos deben impedir la procreación. Y esa es la idea clara. De ninguna manera se debe impedir la procreación. El sexo entre esposos debe mantener su integridad, que es la de procrear, debe mantener la ley natural, la integridad de la ley natural del sexo, y por ello no se puede obstaculizarlo de forma natural ni de cualquier otra forma, ciertamente. Y por honestidad entendemos que evitar de forma premeditada, y hay que prestar atención a estas palabras, premeditada, es decir, yo voy a tener sexo para no tener hijos, usando métodos anticonceptivos naturales, como el de Billings, eso está mal. Es deshonesto para con Dios, que manda tener hijos. Quisiéramos saber si la costumbre de no querer tener hijos existió en la antigüedad. Sabemos que había en la antigüedad métodos anticonceptivos, pero la pregunta es, ¿era una costumbre de la Iglesia que el acto conyugal de los esposos buscara impedir la concepción? La respuesta es no, no era una costumbre de la Iglesia. En el numeral 22, Pío XI enfatiza, ninguna dificultad como la presión de la pobreza o las dificultades para alimentar a los hijos, que son cosas realmente legítimas y angustiantes, justificaría derogar los mandamientos de Dios, los cuales prohíben todas las acciones malas por su íntima naturaleza. Nada justifica que alguien pueda ir en contra de una ley de Dios, ni natural ni positiva. Cualesquiera sean las circunstancias, dice Pío XI, pueden los esposos, robustecidos por la gracia de Dios, desempeñar su deber, es decir, realizar el sexo como es debido, sin premeditar no tener hijos, con fidelidad y conservar la castidad, porque eso lo protege Dios. Sabiendo de antemano Dios las circunstancias por las que los esposos están pasando, que son legítimas, pobreza, como dijimos recién, son circunstancias legítimas. Y cita el Concilio de Trento en su sección sexta, capítulo 11, nadie debe emplear aquella frase temeraria que está anatematizada de que los preceptos de Dios son imposibles de cumplir. Entonces dice, bueno, nosotros tenemos sexo premeditadamente no queriendo tener hijos, porque este precepto que nos pone Dios es imposible de cumplir. Y a eso responde la Iglesia Católica que Dios no manda imposibles. Aun cuando haya dificultades, también Dios proveerá de soluciones para esas dificultades. Y dejará que vengan los niños, por supuesto. Luego, Pío XI da otra advertencia. Para robustecer su discurso, asume la condena infalible del siglo XVII contra el jansenismo, que sostenía que hay algunos preceptos de Dios que los hombres justos, aun queriendo y poniendo empeño, no pueden cumplir. Aun cuando el matrimonio quisiera tener relaciones sexuales y cumplir con los dos fines del matrimonio, el de tener hijos y el de guardar la castidad con la sedación de la concupiscencia y el mutuo apoyo, no pueden llevar a cabo ese mandamiento de Dios. Esto lo sostiene la objeción jansenista. Y contra eso la Iglesia dice en la Constitución Apostólica Cum Occasione del 31 de mayo de 1653, proposición 1,
establece que Dios les da las gracias para poder superar todas esas dificultades y dice, esto es un dogma de fe. O sea, dudar de que Dios vaya a dar las gracias para superar esas dificultades que se ponen en el matrimonio por las cuales los lleva a no tener hijos, es un dogma de fe. Dios da las gracias para superar las dificultades. Es dogma de fe entonces que Dios da las gracias para superar las dificultades. Resumiendo lo dicho, los esposos no deben impedir tener hijos en ninguna circunstancia, y quien así lo hiciera cae en anatema. Dios no manda imposibles y da sus gracias para superar las dificultades. Esto es la doctrina católica, no lo que nos enseñaron en el modernismo. El querer prevenir los hijos es, en definitiva, una cuestión de fe. Por eso comencé esta homilía diciendo que el adulterio en el matrimonio lleva a un adulterio de la fe, porque tengo que modificar la fe para poder justificar el adulterio en el matrimonio, o el no querer tener hijos en el matrimonio. Cuando venga a la tierra, dice nuestro Señor Jesucristo, encontraré la fe. San Lucas 18:8. Encontraré la fe en esos matrimonios que han dudado de Dios, de que Dios no les mandaba imposibles y de que Dios le podría dar las gracias en medio de sus dificultades para que pudieran tener todos los hijos que Dios quería que ellos tuvieran. Encontraré la fe. El hereje y apóstata Montini, falso papa Pablo VI, judío y masón, en su encíclica Humane Vitae, cambia la doctrina católica. Se anima a trastocar la ley divina positiva de Dios. El Código de Derecho Canónico 1917, que es un documento de derecho eclesiástico, pero con base doctrinal innegable, en su canon 1013 nos dice cuáles son los dos fines del matrimonio. Dos fines del matrimonio. El matrimonio entre católicos bautizados, legítima y válidamente casados, tiene como fin la procreación y educación de la prole. El primer fin del matrimonio es la procreación, tener hijos y educarlos católicamente. Primer fin del matrimonio es la procreación. Secundariamente, o segundo fin, es la ayuda mutua y remedio de la concupiscencia. Es la ayuda entre los esposos y como tenemos la concupiscencia del deseo sexual, entre los esposos ese deseo sexual puede ser satisfecho legítimamente entre los esposos y solamente entre los esposos, de ninguna otra manera. ¿Qué hace el perverso del Pablo VI? Invirtió estos dos fines, no los quitó, pero lo que era segundo pasó a ser primero y lo que era primero pasó a ser segundo. O sea que para Pablo VI el primer fin del matrimonio es satisfacer la concupiscencia y después tener hijos. Y eso es muy perverso. Porque justifica el hacer el sexo y no tener hijos. Nos vamos a abocar ahora en lo que sigue, y ya terminando, a este fin secundario, que es la sedación de la concupiscencia. La concupiscencia es la inclinación hacia los deseos de la carne, el acto sexual, que todo ser humano tiene. Se comprende que ambos fines del matrimonio, el primario, el tener hijos, y el secundario, la sedación de la concupiscencia, no están en el mismo plano, no son la misma cosa. Según explica Miguel Alonso Cabreros, que es el comentador del Código de Derecho Canónico. El tener hijos es el primer plano, es lo principal en el matrimonio, y la sedación es el segundo plano para poder controlar las concupiscencias de forma legítima.
Luego, el plano secundario, la sedación de la concupiscencia, está subordinado al primario, el tener hijos. Eso está en las actas de la sede apostólica 136-103 del 1 de abril de 1944 bajo el reinado del Papa Pío XII. O sea que es doctrina infalible de la Iglesia. El Papa Pío XII dice que la encíclica Casti Connubii de Pío XI está en pleno vigor ayer y será igual mañana y siempre como expresión de la ley natural divina y la ley positiva de Dios. O sea que hoy, siendo Pío XII el último papa que tuvimos, sigue estando en vigencia esta encíclica Casti Connubii de Pío XI y la enseñanza que estoy transmitiendo ahora sobre el sexo en el matrimonio. Pero Pío XI no abordó el tema de la práctica de una técnica sexual de contracepción natural. Sería recién Pío XII quien lo toca, estando consciente de la realidad del uso de esta técnica en su tiempo. Ya cuando pasan 20 años o casi 30 años, Pío XII toca este tema porque se estaba haciendo cada vez más normal, podríamos decir, o cada vez más usado. En el discurso que hace Pío XII a la Unión Católica Italiana de Obstétricas del 29 de octubre de 1951, Pío XII no habla de método Billings específicamente, pero sí habla de esterilidad natural, que puede ser el caso de una mujer estéril naturalmente, y periodos de infertilidad de la mujer. Y el problema se plantea cuando los matrimonios usan siempre y exclusivamente, como ya lo dije al principio, de este método, Billings, o de servirse solo de los momentos de infertilidad. Dicha conducta debe ser examinada más atentamente. Si los matrimonios usan siempre y exclusivamente esta forma de tener sexo, debe ser examinada esa forma. Es entonces que se puede hablar de una cierta malicia, como lo había dicho Pío XI en la Casti Connubii. La malicia recae en que si bien es lícito usar del sexo en días de infertilidad, porque la ley natural así lo permite, conscientes los esposos de que usando el sexo en ese momento no van a concebir, y conscientes de que esto es lícito por la ley natural de la mujer, que es infértil en ese momento, no está bien hacerlo por el motivo de no querer tener hijos. El motivo es lo que vicia. Y ese motivo, y que ese motivo sea de modo permanente, es decir, siempre, o casi siempre, de no querer concebir, pues esto va en contra de la ley positiva de Dios que estableció el matrimonio para tener hijos. No es lícito servirse de algo lícito, como es tener sexo en periodos de infertilidad, para obtener algo ilícito, es decir, nunca tener un hijo, digamos, que es totalmente en contra de lo mandado por Dios. La facultad de tener hijos y educarlos católicamente, la facultad de tener el mutuo apoyo y sedación de la concupiscencia es solo propio y lícito de los matrimonios católicos. Hacemos un pequeño paréntesis, estas cosas suceden también entre un hombre y una mujer que no estén casados por la Iglesia Católica, pero no es propio de ellos. Están totalmente fuera de la ley, podríamos decir, atentando y, yendo en contra de lo justo, ya sea para con Dios, para con la sociedad y para con los esposos legítimamente casados. Solo a los esposos legítimamente casados les es propio y facultativo el tener hijos y educarlos católicamente y el mutuo apoyo de la sedación de la concupiscencia. Todas las demás uniones no es así. Pero sustraerse siempre o casi siempre y deliberadamente, premeditadamente, no es propio ni ilícito de los matrimonios católicos y es un pecado grave contra la vida conyugal. Pío XII nos va a advertir que en una ceremonia de matrimonio
Si uno de los esposos tiene la intención de usar la técnica del periodo de infertilidad para no concebir de forma exclusiva, ese matrimonio es inválido, nunca existió. Imaginemos una boda, está el novio y la novia, y uno de ellos se casa en esas condiciones, deliberadamente pensando en que nunca va a concebir un hijo. Que nunca va a concebir un hijo, va a hacer lo posible para que no venga ningún hijo. Ahí no existe matrimonio. Por más que los dos digan sí quiero, no se produjo el matrimonio. Es inválido. Por tanto, es ilícita la mentalidad de servirse del sexo solo y exclusivamente en los periodos de infertilidad. Es ilícito eso, para no concebir. Eso es totalmente extraño a la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Cómo resuelve la Iglesia el caso de los serios motivos que justificarían dicha práctica exclusiva de anticoncepción natural por motivos de indicación médica, eugenésicas, económicas, sociales? La encíclica Casti Connubii da una solución. Propone la simple abstinencia. Por medio de una honesta continencia, dice el Papa Pío XI, permitida también en el matrimonio, es permitida una abstinencia en el matrimonio, supuesto el consentimiento de los esposos, no la imposición de uno de ellos hacia el otro, se puede afrontar estos inconvenientes. Pío XII dice que el matrimonio es un contrato permanente, ininterrumpido y no intermitente entre los cónyuges, y esto es dogma. El matrimonio es un contrato entre este hombre y esta mujer. Por ende, esos cónyuges, si tienen el mutuo acuerdo de, dejar de lado el contrato con respecto a eso, tienen el mutuo acuerdo de ser castos, pueden hacerlo. Es decir, pueden vivir castamente por mutuo acuerdo, pero solo después de contraído el matrimonio, y no antes, porque si no estaríamos en el caso que hablé recién. Un matrimonio o alguien que llega a la ceremonia no queriendo tener hijos de modo determinada, invalida ese acto del matrimonio. Es decir, que el mutuo consentimiento de no tener hijos puede ser después del matrimonio, de vivir castos, de abstenerse. Para una continencia honesta, solo después de consumado el matrimonio, debe haber consentimiento mutuo, de lo contrario sería ilícito. La abstinencia conyugal es presentada como objeción. Dicha abstinencia, dicen, es imposible. Tal heroísmo de que los esposos se mantengan castos y se abstengan es imposible e impracticable. Pero este es uno de los casos que hemos dicho, de lo que ya hemos hablado, que Dios no manda imposibles. Concilio Tridentino, sesión sexta, capítulo 11, Denzinger 1536 u 804, y que no nos niega sus gracias para superar obstáculos. Los mandamientos de Dios son necesarios y son posibles. Luego, no hay motivos aún gravísimos que destituyan al acto conyugal de su misma naturaleza, que es la de generar hijos. Quien quiera tener sexo en el matrimonio católico, debe querer tener hijos. Esa es la idea clara que debe guiar. Quienes destituyen adrede la naturaleza del sexo, que es la generación de los hijos y su virtud procreativa, cometen una acción deshonesta. La práctica de control natal natural en periodos de infertilidad por tiempo indefinido es totalmente ajena a la doctrina de la Iglesia Católica. Es un acto malicioso, como dice Pío XI en la Casti Connubii. La verdadera y única planificación familiar es asumir una abstinencia honesta y heroica, y es posible y es practicable, y negarlo recae uno en anatema. Sobre los cónyuges depravados que se acostumbran a practicar contracepción y el aborto
de manera indefinida, dice San Agustín, esa mujer se transforma en cierto modo en meretriz del marido y él, de una forma u otra, en adúltero de la mujer. Y allí volvemos al principio. No adulterarás, nos advierte San Pablo, Romanos 13:8. Esa es una forma, el no querer tener hijos, en definitiva, es adulterio. Y en definitiva, lleva al adulterio de la fe, a la fe propia, a la fe de los prójimos, a la fe de la sociedad y a la fe de la Iglesia. El acto sexual entre esposos, que en teoría debería ser lícito, se transforma en pecado y en pecado incluso en contra de la sociedad. El adulterio es un pecado contra la sociedad y es también principalmente un adulterio de la fe. El adulterio es un pecado mortal, una transgresión a la ley divina en materia grave contra los deberes para con Dios, el prójimo y nosotros mismos. Es entonces algo que ultrapasa el matrimonio. El que comete adulterio no solamente hace algo en contra de la esposa o el esposo, sino que ultrapasa los límites del matrimonio. Ante problemas graves se recomienda entonces la mutua abstinencia. Es posible. Hay santos que la practicaron. San Juan Evangelista, que es el apóstol de las bodas de Caná, donde Jesús estuvo presente y la Santísima Virgen María logró que se multiplicara el vino, se casó, era el esposo de esas bodas, pero no consumió el matrimonio. Dejó a su mujer antes de consumir el matrimonio y siguió a Cristo. Pero de matrimonios santos fértiles o abstinentes se nutre una iglesia dogmáticamente pura. Que esta enseñanza entonces nos sirva para aprender la correcta doctrina y también que sirva para los esposos como un examen de conciencia, como preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque los tiene que encontrar íntegros y tiene que encontrar sobre todo la fe de ellos íntegros. ¿He tenido mentalidad anticonceptiva alguna vez durante mi matrimonio? Y he tenido la intención de usarla de un modo permanente. Eso es muy grave. Se pueden hacer esa pregunta. Y si fue así, si es así, es necesario pedir perdón a Dios en el sacramento de la confesión, algo que se torna cada vez más dificultoso obtenerlo. Sobre todo con todos los problemas que venimos siempre hablando, los solos en casa, los que llevan, digamos, van o están de acuerdo con los herejes, etcétera, etcétera. El prodigio que Dios puede obrar en una familia católica abierta a la vida es ciertamente de carácter mucho, mucho más grandioso y en cierto modo más directamente divino, podríamos decir, más divino que el de calmar una tempestad en el mar, por la que los hombres, como dice el Evangelio, se maravillaron. San Mateo 8:27. Y si los hombres se maravillaron de que la tormenta se calmara, ¿cuánto más nos tendríamos que maravillar de que Dios ayuda a las familias católicas a tener sus hijos y a superar sus obstáculos? Es mucho más divino eso que calmar una tormenta. Porque la Biblia parece reservar a Dios el poder de sosegar o calmar los inconvenientes de sus hijos. El Salmo 64, 65, 8 dice que Dios sosiega el furor de los mares, el estruendo de sus olas. Por eso los labios de los hombres presentes allí en la gran tormenta en el lago de Tiberíades exclamaron: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este que puede hacer que una familia tenga muchos hijos y que pueda superar todos sus obstáculos? ¿Quién es este que nos visita hoy en la segunda venida y nos encuentra con la fe íntegra para establecer su reino? Ven pronto, Señor Jesús, porque solo Cristo soluciona esto. Esta
pequeña humilía no la va a solucionar. Solo Cristo. Encuéntrame en gracia, Señor. Santa Juana de Arco dice: Señor, si estoy en gracia, manténme en tu gracia. Si no estoy en gracia, llévame a tu gracia. Como siempre, si nos equivocamos, nos retractamos. Dios abrió la boca de la burra y la burra habló. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.